cual no... 6:38 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos saludar al ingeniero Santiago Salguero, presidente ejecutivo de ALAFAR. Le invitamos, es la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos, le invitamos a un diálogo a propósito de una propuesta de incrementar los controles en fármacos a través de un plan denominado Medicina Cerca. Ingeniero Salguero, ¿qué implica primero este plan? ¿Cómo piensan que debe desarrollarse? Buen día. Buenos días, muchas gracias por este espacio. Buenos días con todos. A ver, el plan Medicina Cerca es el plan de externalización de farmacias, que es el plan emblemático del gobierno nacional, a través del cual se pretende subsanar la permanente falta de medicamentos en la red pública integral de salud. Este plan cuenta ya con una gran extensión en la emisión de recetas médicas, mismas que son retiradas por los pacientes en las farmacias y en las boticas particulares. Ese es el plan al cual usted está haciendo referencia y del cual nosotros como sector farmacéutico, que somos proveedores de medicamentos, pues de alguna u otra forma tenemos contacto con este plan. Ingeniero Salguero, este plan que fue anunciado por el Ministerio de Salud, Plan Medicina Cerca para los pacientes de hospitales públicos, ha tenido ya un periodo de inicio, 4 meses. ¿Cómo se ha visto desde la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos esta implementación? Bueno, es un proceso gradual según lo que tenemos conocimiento, ¿no es cierto? Han pasado por varias fases ya este proceso de Medicina Cerca. Y sobre este preciso mecanismo que parece que se va a continuar implementando, la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos, que agrupa 17 corporaciones que son las proveedoras de medicamentos, pues ha planteado al gobierno nacional, a través del Ministerio de Salud, ¿no es cierto?, la posibilidad de incorporar dentro de la entrega de los medicamentos un etiquetado diferencial en los estuches o en los empaques que se están entregando, de los medicamentos que se están entregando a los pacientes. Esto básicamente permitiría un adecuado control de inventarios, ¿no es cierto? Y así evitar el desvío de medicamentos hacia el mercado informal y por sobre todo garantizar la salud de los pacientes. Para nosotros es importante este último aspecto, tomando en cuenta todo lo sucedido y por lo que pasamos durante varios años con respecto al tema de la pandemia, y creemos nosotros importantísimo visualizar que este mecanismo de control anticipado evitará efectivamente el posible desvío de medicamentos hacia el mercado informal, ¿no? Es una medida precautelatoria y nosotros lo estamos proponiendo desde ese punto de vista. Ingeniero Salguero, a propósito de lo que usted señala, ¿este etiquetado específico pudiera permitir que ingrese a la dinámica informal, a la circulación de medicamentos, en definitiva a la corrupción? ¿Este etiquetado ayudaría bastante para evitar precisamente estos hechos? Pues creemos que de alguna manera desestimularía el proceso o la posibilidad de que se ingresen medicamentos al mercado informal y también facilitaría el control de los inventarios en las farmacias privadas. Recuerde usted que en los centros de dispensación, en este caso en las farmacias y en las boticas, confluyen dos grandes sectores, el sector público de salud ya ahora y el sector privado. Y estos dos sectores tienen que estar completamente diferenciados para que se pueda hacer un mejor manejo y se pueda tener claridad en el momento en el que el gobierno nacional esté entregando estos medicamentos a los pacientes a través de este proyecto. En ese sentido, para nosotros es importante proponer ideas, ¿no es cierto?, que pueden llegar a facilitar este manejo y este control, y como le digo yo, también con un fin último, de manera que se pueda tener o evitar esta salida inadecuada de medicamentos hacia el mercado informal y evidentemente desestimular todo mecanismo que conlleve a ello. Para nosotros es fundamental poder también participar dentro de este esquema con este tipo de ideas y que pues precautelen también la integridad y la salud de los ecuatorianos.
Con este etiquetado de prohibida su venta o medicamento exclusivo de medicina cerca, el plan lanzado por el gobierno, pudiera identificar con mucho mayor facilidad en el supuesto de que se intente seguir con una dinámica de un mercado ilegal por debajo. Efectivamente. Recuerde usted que la Agencia de Regulación y Control Sanitario, como otras entidades, hacen permanentemente control en el mercado, y si se pudiese detectar en un caso no supuesto que este tipo de medicamentos se están expendiendo en los sitios inadecuados de venta o de venta en el mercado informal, podría conllevar y podría facilitar el tomar medidas que eviten precisamente esta fuga, ¿no? Lo que usted menciona es correcto. Nosotros creemos que en un momento determinado este etiquetado, en el caso de que se pueda suceder o en el caso de que sucediese este desvío de medicamentos, pues definitivamente podría ayudar a que el control se mejore. Y también, como le digo yo, poder llevar de una mejor manera el control de los medicamentos que se entregan tanto al mercado público como al mercado privado. En un balance de los 4 meses que ha puesto en marcha el gobierno, ¿se podría decir que ha venido funcionando, ingeniero Salguero? Bueno, según las cifras del Ministerio de Salud, se han entregado, se han dispensado ya más de 117,000 recetas, ¿no es cierto?, de las cuales se han entregado efectivamente más de 50,000, y es un proceso que está en su segunda fase. Entendemos que habrá una evaluación y un proceso de revisión de la primera fase, con la cual se supone ya se debió finalizar, y veremos cuáles son esos resultados, ¿no? Resultados finales que concluyen ya en el momento en que también se pueden determinar con claridad qué medicamentos se entregaron, cuánto se tuvo que egresar por parte del gobierno nacional, y también cuál es la necesidad de entrega de medicamentos para que efectivamente se pueda proveer al sector, a la red pública integral de salud, todos aquellos fármacos que requieren a través de este plan. Por cierto, desde la Autoridad de Salud Pública habrá que reforzar operativos de control posterior de fármacos una vez que el Ministerio acepte la implementación de este etiquetado. Sí, definitivamente. Ese es un mecanismo complementario a todo el proceso de entrega de medicamentos, que garantizan la calidad y la seguridad de los mismos. Es decir, el momento en que un medicamento está en uso por parte de un paciente, este medicamento tiene que ser controlado también en los sitios donde se dispensan los medicamentos, para, así como le digo yo, garantizar su calidad, su inocuidad y sobre todo la seguridad en la que se requiere para todo lo que son fármacos. Para nosotros es fundamental el aspecto de control también en el mercado, pues evita de todas maneras también el ingreso de medicamentos que no cumplen estos requisitos básicos, ¿no? Y de todas maneras también facilita a la población, como le digo yo, y garantiza a la población el acceder a medicamentos de seguridad, seguros, eficaces, de innovadores y de vanguardia, como son los que proveen las distribuidoras que asocian, o las empresas que asocian a la FARC, que están cerca de la FARC. De lo que se conoce, ingeniero Salguero, el Ministerio, a través de este programa, ha habilitado en 12 hospitales y que se han emitido, el saldo último, más de 117,000 prescripciones con 54,000 recetas dispensadas. Todo esto ha funcionado en este plan durante este lapso, estos 120 días. Sí, es lo que nosotros tenemos también de conocimiento por parte del Ministerio de Salud. Entendemos que paulatinamente se siguen incorporando más unidades de la Red Pública Integral de Salud a este proceso, y como le digo, es un proceso en el que el paciente tiene la potestad de recibir una receta, y esta receta ser entregada en una farmacia o en una botica privada. Redundo en lo que he mencionado en esta entrevista, en el sentido de que cuando este ejercicio se da, es necesario mantener un control sobre esos medicamentos que están ingresando, porque son medicamentos que son adquiridos por el Estado, por el gobierno, ¿no es cierto? Y ahí existe una responsabilidad
de lado y lado, del lado del que entrega la receta y del lado del que recibe la receta, ¿no es cierto? La responsabilidad del lado del que entrega la receta es mantener un stock adecuado, y para ello se necesita, como yo le digo, este proceso de control de inventarios que facilita no solamente el entender qué cantidad de medicamentos se están entregando y así también poder controlar esa entrega de medicamentos, sino que también facilita la posibilidad de que todo este proceso avance adecuadamente y no se generen confusiones cuando se entregan los mismos medicamentos o similares medicamentos a pacientes que vienen del sector privado de salud contra los pacientes que vienen de la Red Pública Integral de Salud. En medio de este entorno, la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos, ALAFAR, cree importante incorporar lo que usted ya señalaba, este etiquetado diferencial y el control de inventarios en el despacho. Así es, efectivamente, como yo le menciono como le mencioné en la pregunta anterior, ¿no es cierto? Existe una entrega de estos medicamentos. Estos medicamentos que van hacia los pacientes de la Red Pública Integral de Salud tienen que estar adecuadamente identificados para que se pueda saber que efectivamente se están entregando, los pacientes puedan recibir efectivamente lo que están pidiendo, lo que están siendo prescritos, ¿no es cierto? Y así también las empresas, como las 17 corporaciones que forman parte de ALAFAR, puedan saber qué necesidades se tiene para poder proveer estos medicamentos oportuna y adecuadamente, ¿no es cierto? Y así evitar cualquier filtración de medicamentos hacia el mercado informal. Esto, como le digo yo, este proceso, este mecanismo completo que nosotros estamos proponiendo, se denominaría un control de inventarios dentro de los puntos o dentro de los espacios privados de entrega de medicamentos, ya como le digo yo, hacia la parte privada de salud o hacia la parte pública. Y efectivamente, al ser nosotros o las empresas que forman parte de ALAFAR proveedores serios de medicamentos, pues para nosotros es vital poder conocer este tipo de acciones y poder aportar también este tipo de ideas para que se pueda mejorar así la provisión de medicamentos a toda la población. Ingeniero Salguero, ¿cuál es la expectativa que tienen con todo estas recomendaciones que ha formulado la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos? Ve con mucha expectativa el que poco a poco se haya ido corrigiendo algo que fue realmente un bloqueo en la entrega oportuna de los medicamentos a través de los hospitales públicos del país. Sí, definitivamente para nosotros como asociación es importante que todo este tipo de ideas de aquellos que formamos parte de todo día a día de este gran mecanismo que es, por lo menos en nuestro caso, la entrega de medicamentos, pueda ser implementado. El tema de las regulaciones y el tema de mantener una regulación adecuada y oportuna también es función de los actores privados, como en el caso de la asociación. Y el proponer este tipo de sugerencias y el estar constantemente activos en la posibilidad de participar y poder dar este tipo de ideas, como le menciono yo, al sector público, también es parte de nuestra actividad. Creemos nosotros fervientemente que una legislación se puede formar y se puede hacer adecuadamente cuando existe transparencia, cuando existe esta participación activa, ¿no es cierto? Y el compromiso de poder llevar adelante también las ideas. Ingeniero Salguero, ustedes están a la espera de una respuesta del Ministerio de Salud respecto de esto que ha sugerido como implementación dentro del Plan Medicina Cerca. Bueno, existen ya las exigencias a través de lo que se denominan fichas técnicas de los medicamentos. En estas fichas técnicas de los medicamentos ya se exige, digamos, de alguna manera la implementación de este etiquetado. Lo que nosotros estamos esperando es efectivamente la concreción de este tipo de implementaciones dentro de las fichas técnicas que ya el Ministerio de Salud ha emitido. La ficha técnica, para que usted tenga conocimiento, es el detalle de cómo tiene que ser entregado, de lo que tiene que ser entregado como medicamento al paciente. Y dentro de esta descripción está esta exigencia de colocar el etiquetado
medicamento prohibida su venta, o nosotros proponemos que se coloque también medicamento del plan Medicina Cerca, para que efectivamente se pueda identificar con claridad de dónde o por dónde está siendo entregado el fármaco que el Estado está comprando y que adquiere con los recursos de todos los ecuatorianos, ¿no es cierto? Y esperemos que esta implementación efectivamente se pueda visualizar ya en esta fase, en esta segunda fase que ha iniciado ya este plan, y que pues se continúe y que permanezca durante todo el proceso, ¿no? Esto, como yo le digo, facilitará también la entrega de medicamentos desde los proveedores hacia las farmacias o hacia los distribuidores de medicamentos, pues garantizará de todas maneras también este control de inventarios que es para nosotros necesario. Se cuenta en el país con el plan básico del stock que receta y que administran los médicos del sector de la salud pública del Ecuador. Es un plan que está siendo implementado. A ver, la adecuada provisión de medicamentos para toda la República Integral de Salud, son más de 3.600 establecimientos que conforman la República Integral de Salud, se está ejecutando a través de la compra de medicinas permanentemente. Nosotros estamos viendo, y vemos, ustedes también, imagino, lo verán a través de la información pública, en los procesos de compras y subastas públicas que se están haciendo de los medicamentos que se requiere. Este mecanismo de compra de los medicamentos también tiene que estar efectivamente controlado. ¿A qué me refiero? El Estado debe saber con precisión, y eso también para nosotros es una inquietud, ¿no es cierto?, el saber cómo se está llevando este control de las medicinas. El Estado debe saber con precisión qué tipo de medicamentos tengo para atender las patologías que requiero atender, y que no me sobren o falten en algunos momentos o en algunas etapas de todo este proceso, ¿no es cierto? Usted habrá visto, y en anteriores administraciones, que se veía que existía un exceso de la compra de un medicamento y la falta de otro, y eso, como yo le digo o como mencionan los medios de comunicación que atentamente nos reciben, es provocado porque no existen precisamente este inicial control de inventarios. Este inicial control de inventarios desde que la misma unidad de la Red Pública Integral de Salud recibe el medicamento, y que tiene que estar manejado adecuadamente con herramientas tecnológicas que incluso no son nada complicadas de implementar y tampoco son excesivamente costosas, ¿no es cierto? Facilitará pues el control de todos los medicamentos que también se están entregando a la población en todas las unidades del Sistema Público Integral de Salud, y también dentro de las unidades privadas, en este caso las farmacias y boticas, que están formando parte de este plan Medicina Cerca. Ingeniero Salguero, estos controles en los inventarios de los procesos de despacho de las empresas distribuidoras de fármacos está a cargo de la Agencia de Regulación y Control Sanitario, ARSA. ¿Cómo lograr que haya mayor rigurosidad a fin de que se implementen estos controles? Bueno, el primer paso es, como yo le digo, hacer un sistema único a través de toda la República Integral de Salud, que pueda ser un sistema centralizado, que pueda llevar efectivamente un control. Usted ha visto que todos los medicamentos y todos los fármacos en sus etiquetas llevan colocados unos códigos de barra, ¿no es cierto? Los códigos de barra ya facilitarían cuando se implementan en las unidades del sistema de salud público. Si se le llegase a implementar el control a través de este primer etapa, que son los códigos de barra, pues podrían saber efectivamente qué cantidad de medicamentos tienen, hacia dónde se están entregando, quiénes son los que están recibiendo, y pues saber también las cantidades que permanentemente se están utilizando y que se demandan para poder atender oportunamente a la población, ¿no es cierto? El ARSA es un controlador de todo el sistema. El ARSA controla desde el ingreso de los medicamentos al país, ¿no es cierto?, a través de la emisión adecuada de un registro sanitario, hasta el control posterior, como yo le digo, es decir, efectúa acciones en el mercado para verificar que efectivamente el medicamento que se dice que se está entregando, pues lleve todas las sustancias activas que definitivamente dice que contiene, ¿no? Y eso es un rol importantísimo en todo. Esta actividad generalizada entre lo público y lo privado creo que tiene que mejorar, y efectivamente nosotros estamos dispuestos para apoyar en todo lo que se nos requiere.
Eso implica, ingeniero Salguero, lo que usted señala y que quisiera insistir, el que se diferencie entre lo que se destina al sector público y privado, precisamente con esta diferencia con código de barras y todas las seguridades que tendrá que haber en el despacho. Sí, efectivamente. Nosotros insistimos en que este control adicional que estamos solicitando, que es o colocar este etiquetado diferencial para las medicinas de este plan denominado Medicina Cerca, facilitará el controlar qué medicamentos están siendo entregados, qué medicamentos están siendo requeridos incluso por la población para oportunamente ser proveídos también, ¿no? De manera eficaz y como le digo, oportuna, que es donde se ha fallado permanentemente en todo el proceso de aprovisionamiento de medicamentos, ¿no? Esto implica también, ingeniero Salguero, que haya rigurosidad en el despacho de medicinas para que no derive en la informalidad y en la corrupción. Usted ha visto, o en algunas ocasiones anteriores se ha visto que públicamente en los controles que se hacen a sitios donde no se deben expender medicamentos, pero que lastimosamente se lo hace, se han encontrado medicamentos que incluso vienen de la Red Pública Integral de Salud. Usted habrá visto que en varios operativos incluso se puede determinar y se ha identificado medicamentos que llevan la frase prohibida su venta, que a pesar de ello pues están siendo expendidos en sitios no adecuados. Y esto es una de las cosas que a nosotros nos preocupa, el hecho de que este medicamento, que al ser proveído adecuadamente, ¿no es cierto?, termine en un mercado informal, pues no solo que desestimularía la entrega de los mismos, sino que también afectaría al plan que definitivamente el gobierno considera como insignia para poder paliar todos estos problemas en la salud pública, ¿no? ¿Qué hace falta para que el Ministerio de Salud, dentro de todo este proceso que viene implementando, se acepte, perdón la redundancia, la implementación del etiquetado y la aplicación del análisis de inventarios en la distribución de medicamentos? Bueno, creemos que también es un proceso de acercamiento y de conversación entre todos los actores que formamos parte de este mecanismo, ¿no es cierto? Y el poder llegar a acuerdos de manera que se puedan llegar a implementaciones adecuadas. Como les digo yo, ya en las fichas técnicas, en las exigencias que se tienen para cada uno de los medicamentos, está ya exigido esta implementación, esta frase por lo menos de prohibida su venta, ¿no es cierto? Y en eso pues se necesitará verificar que efectivamente se esté cumpliendo el momento en el que las farmacias estén entregando estos medicamentos a los pacientes. Y eso hace también una efectiva y una adecuada seguimiento por parte de las autoridades, tanto del Ministerio de Salud como del ARSA, de los medicamentos que se están utilizando en este plan. En el supuesto no consentido de que se encontraran todavía desviación hacia la informalidad, los controles en la percha, pero también en los puntos de venta que ARSA debe realizar, ¿puede ser la solución? Sí, claro, porque podría identificar con claridad que se están entregando en exceso los medicamentos y que por eso se están desviando tal vez hacia el mercado informal, o definitivamente existen procesos no adecuados dentro de todo este mecanismo, ¿no es cierto? Y que eso ayudaría a corregir y evitar nuevamente y tomar acciones correctivas. Para nosotros también es fundamental que el hecho de que se tomen acciones correctivas en todos los momentos de un proceso como este, que es un plan que va a llevar varias fases, va a permitir que en definitiva tenga una posibilidad mayor de éxito a futuro, ¿no es cierto? Y eso es lo que nosotros estamos proponiendo. Curarnos en salud ahora, proponer este tipo de iniciativas sobre los etiquetados específicamente en los empaques de los medicamentos que se entregan a la población, y así evitar, como le digo yo, a futuro malas sorpresas que podrían conllevar incluso el aparecimiento de estos medicamentos en la red informal, ¿no? Con todo esto se podría superar cuando funcione a plenitud el plan de medicina cerca y en todos los hospitales del país, el que no exista
lo que siempre se denunció en este círculo vicioso, el desabastecimiento de medicamentos en las unidades hospitalarias y el acceso de los pacientes a esos medicamentos, ingeniero Salguero. Bueno, este plan pretende llevar adelante la provisión de medicamentos por lo menos del 30% del total de todos los medicamentos que se utilizan en la Red Pública Integral de Salud. Son medicamentos que se utilizan en atenciones ambulatorias y en atenciones externas, que es lo que nos han mencionado y lo que han dicho las autoridades, ¿no es cierto? Y por lo menos en ese porcentaje de este 30% yo creo que se podría llegar a controlar y efectivamente poder proveer los medicamentos que tanto requiere la población. Existe el otro 70% que son entregados y que son utilizados ya en el sitio de las unidades de la Red Pública Integral de Salud, y es allí también donde se tiene que implementar o se tendría que implementar un sistema de control de inventarios, de manera que en la totalidad, ya una vez implementados todos estos mecanismos y estos procesos, se pueda efectivamente y definitivamente reducir al máximo la posibilidad de la corrupción en la compra de medicamentos, ¿no es cierto? Y por sobre todo, llevar a una provisión adecuada y oportuna de medicamentos a la población, que son las permanentes quejas que se han recibido en los últimos años, ¿no? Ingeniero Salguero, la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos, por tanto, espera y considera clave esta incorporación del etiquetado diferencial y el control de inventarios en el despacho. Así es, efectivamente. Y esperamos que con esta contribución el Ministerio de Salud pueda tener en nosotros también un actor proponente, no solamente un actor lejano de este tipo de implementaciones, ¿no? Bien, las perspectivas para el cierre de este año con estos anuncios que se han formulado y la implementación al menos del 30% de medicamentos que se distribuye, ingeniero Salguero. Bueno, según lo que menciona el Ministerio de Salud a través de sus varios voceros, se espera poder seguir cubriendo las necesidades de la población, ¿no es cierto? Y en efecto poder llegar a lo que menciona también el Ministro de Salud en varias de las entrevistas, a paliar en gran cantidad la falta de medicamentos, que ha sido una constante lamentablemente en todos estos años que han pasado, ¿no? Entonces, creemos que de alguna forma, como le digo yo, el sector público y privado también pueden interactuar de manera conjunta y poder llevar a tener soluciones o plantear ideas como las que estamos nosotros llevando a cabo y poder solventar de alguna manera toda esta necesidad. Al ingeniero Santiago Salguero, presidente ejecutivo de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos, ALAFAR, muchas gracias por atender a la revista de Opinión Democracia y despejar estas inquietudes en un tema tan sensible como es la entrega de medicamentos de manera oportuna, al menos en el segmento que se va a hacer con este etiquetado diferencial y el control de inventarios tan necesarios como se ha planteado el día de hoy. Ingeniero Salguero, muy amable. Muchísimas gracias a usted por su gentileza y a todos los que nos oyen un buen día. Muchas gracias, muy amable. Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia, la implementación y los controles tan fundamentales en la entrega de los fármacos desde las unidades hospitalarias del país, el plan Medicina Cerca. Tema de interés para la gran mayoría de ecuatorianos y al menos aquellos que acceden a una atención y a la necesidad de que se le entreguen medicamentos en el país. 7:08 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Vamos a una pausa publicitaria y luego tenemos previsto un diálogo con el flamante ministro de Energía y Minas, doctor Fernando Santos Alvite, los grandes retos que tiene esta cartera de Estado. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Calma tu ansiedad mundialista con esta previa. Pre-Black Friday en Tienda Mía. Del mundo a tu puerta. Esto es